A ver, yo creo que... Y a ver cómo resumes esto de manera sencilla. Sí, yo creo que para centrar el tema, sería conveniente empezar diciendo que casi todas las enfermedades neurodegenerativas tienen una serie de características comunes, que luego los matices van a venir vinculados a la genética y a los factores ambientales. Pero, por ejemplo, todas tienen un componente familiar en un porcentaje relativamente alto, dependiendo del número de genes que se analicen y de la presión o de la fortaleza que cada gen tenga a la hora de dañar al cerebro, de alterar su función. Casi todas se caracterizan por tener depósitos anómalos de alguna sustancia en el cerebro, fruto o de la mutación de turno que causa la enfermedad o de una transformación anómala de esa proteína casi siempre, que se llama un cambio conformacional en la estructura de una proteína por otra parte normal. En las que afectan más a la vida adulta hay un importante componente epigenético también que cada día estamos descubriendo con mayor claridad. Y esto es importante porque la epigenética es el mecanismo, digamos, a través del cual el genoma dialoga con el medio ambiente, porque el otro factor en el que inciden casi todas es un efecto medioambiental que de alguna manera las condiciona, las dispara, las acelera, etc. Pero quizá centrándolo en el tema de la genética y ciñéndome un poco a las patologías más del adulto por su cantidad, su peso específico en cuanto a la carga socioeconómica, sociosanitaria, etcétera, en nuestra sociedad, decir que en estos momentos tenemos evidencia sobre una regla de oro que se cumple también bastante en las enfermedades neurodegenerativas, y es que a mayor número de genes dañados en el genoma son enfermedades que tienden a aparecer antes, tener un curso más rápido y responden peor a los tratamientos, y cuantos menos genes están alterados en el genoma tienden a aparecer más tardíamente, curso más lento y respuesta más favorable. Esto no solamente se cumple con las neurodegenerativas, sino con otras muchas patologías del adulto, como de las que hablaron nuestros colegas anteriormente, ¿no? Y otro elemento importantísimo que yo creo que va a ser la clave de que podamos abordarlas de alguna manera con cierta eficacia, que hoy somos incapaces de hacer, es entender que casi todas las enfermedades neurodegenerativas del adulto, cuando dan síntomas, ya es tarde. Otra característica común es que su diagnóstico es difícil y su tratamiento hoy por hoy ineficaz, porque no se curan. Y lo importante es entender que todas estas enfermedades se vienen cociendo desde muchas décadas antes en nuestro cerebro, y que el reto del futuro, el gran reto que tenemos delante con todas las enfermedades neurodegenerativas, es ser capaz de entender desde la genómica y la epigenética qué segmentos de la población están en riesgo para poder intervenir profilácticamente, porque la triste realidad es que cuando una enfermedad degenerativa da algún síntoma, ya hemos fracasado. Y por otra parte, también me gustaría sembrar un cisma médico, que es que en medicina estás enfermo cuando tienes síntomas. Y eso a lo mejor, cuando empecemos a entender lo que se cuece en nuestro genoma, es una falacia. Podemos estar asintomáticos y podemos estar muriéndonos. Por lo tanto, yo creo que todo este paquete de consideraciones a la hora de abordar la complejidad de las neurodegeneraciones prematuras, en el caso de las patologías del adulto, en los niños es diferente, hablamos de problemas del neurodesarrollo, que no tienen mucho que ver con lo otro, pero en las del adulto estas características yo creo que son las que, desde un punto de vista etiopatogénico y de manejo, habría que empezar a considerar con todo rigor. A ver, yo creo que mojarse. El concepto de medicina genómica es muy amplio.
Lógicamente esas cifras y agua bendita es una miseria, es absurdo. Con eso poco se va a hacer. Cualquier laboratorio de biología molecular para hacer un screening rutinario, yo no sé, pero probablemente un laboratorio como el vuestro, con un 10% de los pacientes que os entren, os lo cepilláis sumamente fácil. Claro. Entonces, la cifra es de risa, pero vamos a centrarnos en el concepto de medicina genómica. La medicina genómica tiene fundamentalmente tres grandes objetivos. Primero, entender las enfermedades, que es por donde ha ido la primera pregunta. Y las enfermedades, fundamentalmente, que es una violación del estado de salud, pueden ser endógenas, exógenas o mixtas. La mayoría de las enfermedades neurodegenerativas necesitan probablemente tener una vulnerabilidad genética y un enorme peso medioambiental, y entonces se expresan. Para entender esos mecanismos es necesaria la genómica, obviamente, la estructural, la funcional, la proteómica, nos pediste que no echáramos blasfemias, la proteómica, la epigenética, la metabolómica y la transcriptómica. La familia. Dichos las blasfemias, estos son las armas que estamos utilizando actualmente para entender esas causas primarias y también para desarrollar los biomarcadores. Los biomarcadores, lógicamente, si no los usamos más, es porque somos conscientes de que no son precisos, de que son todavía muy primitivos. Estamos en el paleolítico del entendimiento de las enfermedades neurodegenerativas. Pero eso es una de las piedras angulares de la medicina genómica. La segunda piedra angular es el diagnóstico precoz. Y aquí es donde tenemos que ser radicalmente claros. La situación real de la vida nos obliga a diagnosticar a los pacientes cuando dan síntomas, pero en términos de salud pública y de salud en general, un diagnóstico de una enfermedad degenerativa es un fracaso del sistema de salud y es un fracaso también para quien lo diagnostica, porque lo que nos encantaría es ser capaces de tener identificada a esa persona muchas décadas antes y poder hacer algo por ella. Y de ahí es donde viene tu pregunta de los biomarcadores. Los biomarcadores que hoy más circulan en el mercado son los de genómica estructural, porque la genómica funcional todavía no ha dado de sí todo lo que tenía que dar, y luego los epigenéticos, lo que los colegas oncólogos llaman la biopsia líquida. Sería maravilloso, como decía la colega, el poder disponer de esos biomarcadores en sangre para poder intervenir y que luego se hicieran inversiones de verdad para actuar profilácticamente sobre esta población. Por lo tanto, el segundo pilar óptimo sería el diagnóstico predictivo del riesgo en la población para poder incidir profilácticamente sobre la población. Y luego asumir la realidad, y la realidad es que los pacientes enferman, de que llegamos tarde y de que cuando los diagnosticamos las estrategias terapéuticas que utilizamos son pobres. Y finalmente el tercer pilar de la medicina genómica es el tratamiento. Y hoy, dentro de lo que es la medicina genómica, precisamente la farmacogenética o la farmacogenómica, que es la personalización del tratamiento en base al perfil genómico de las personas, hoy de todo el manejo de la medicina genómica es quizá lo más fácil, no solamente sobre los fármacos nuevos, que ya la FDA recomienda a la industria farmacéutica que hagan una aplicación farmacogenética de todo lo que desarrollan y que en una década será obligatorio para el desarrollo de cualquier medicamento, sino para todos los fármacos que estos pacientes mayores consumen, porque estos pacientes están tomando entre 6 y 12 medicamentos o más, porque pueden tener una demencia, pero tienen una cardiopatía, tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen artrosis, tienen dolor, y todos esos medicamentos tienen tres problemas. Uno, que pueden interaccionar entre ellos. Dos, que cada uno per se tiene efectos secundarios. Y tres, que el cóctel puede dañar todavía más al cerebro. Y ahí es donde la medicina genómica puede ayudarnos a prescribir de la forma más personalizada posible a través de una serie
de instrumentos que hoy se pueden implementar en farmacogenética. Y la medicina genómica, hasta donde yo sé o alcanzo, es el entender estas tres cosas y avanzar sobre ellas. Pero estamos, insisto, en el paleolítico de la implementación gradual de los principios más básicos de la medicina genómica.